rápidamente, ¿verdad que sí? Mateo 4 del 18 al 19. Dice de la siguiente manera, dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Bien interesante. Este texto habla acerca de este llamamiento que hace Yeshua a cada uno de los discípulos. Pero en este caso estamos viendo el de Pedro y el de Andrés. Bien, cada uno tuvo un llamamiento diferente, en el sentido de que eran personas diferentes. En este caso, en este llamamiento de Pedro, Pedro estaba haciendo lo que él estaba acostumbrado a hacer, su profesión, su oficio, que era el de pescador, ¿verdad que sí? Entonces, eh, cuando, cuando Yeshua lo invita, tanto a Pedro como a Andrés, a ser sus discípulos, ellos eran dos hermanos, Pedro y Andrés. Pero ¿qué sucede? Ellos estaban en acción, es decir, ellos estaban laborando, estaban ocupados, estaban trabajando cuando ellos fueron llamados, ¿entiendes? Entonces, eh, quizá a lo mejor ya pudiéramos analizar un poquito, ir profundizando y viendo algunas enseñanzas rápidamente que pudiéramos ver. Quizá a lo mejor Yeshua tenía un perfil, pudiéramos decirlo así, de las personas que él iba a elegir. Eso aparentemente, ¿verdad? Que si pudiéramos decir, bueno, Yeshua estaba buscando gente que estuvieran trabajando. Tú ves que no esté trabajando, yo no lo voy a llamar. Eso pudiera ser, puede ser o no. Bien, pero ese no es el punto de esta enseñanza en el día de hoy. Eh, pero la parte más importante era que independientemente de lo que ellos estaban haciendo, ellos sabían lo que implicaba, ellos entendían el llamado, ¿entiendes? El llamado que Yeshua les dijo fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este fue el llamado que Yeshua le hace a ellos. Ellos entendieron este llamado como judíos, ellos entendieron un llamado a ser discípulo, un llamado a ser discipulado, a ser entrenado, a ser capacitado, a ser guiado, por un mentor, por un maestro, ¿verdad que sí? Un maestro espiritual que verdaderamente nos va a acercar directamente a la voluntad del Padre, nos va a acercar a la voluntad del Eterno, que es lo principal, ¿verdad? Que si tenemos maestros a nivel terrenal de todas las áreas, ¿verdad que sí? Pero tenemos personas que nos acercan directamente con la voluntad del Padre. Entonces, era bien interesante todo esto por el simple hecho de que eh, era permisible, es decir, era normal, era común que cualquier persona podía aprender de un rabino. Si cualquier persona podía tomar lecciones, aprender. Mira, déjame yo coger esta clase con tal persona, con tal maestro. Ok, no hay ningún problema con eso. Ahora bien, hay una diferencia entre aquel que toma lecciones, aquel que toma una clase particular y aquel que es discípulo. Bien, hay una enseñanza ahí bien, bien poderosa. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que, como dice aquí, dentro de la cultura judía, cualquier persona podía tomar clase de un rabino, de un maestro, pero no necesariamente tenía que ser discípulo. Es decir, para tomar clase, una clase particular, no tenía que ser discípulo. Pero un discípulo es alguien más, es decir, es alguien que no solamente toma clases, solamente, sino que, sino que está preocupado, está enfocado, su mirada está pendiente de cada una de las cosas que ve, que hace, que dice, cómo se comporta su maestro. Es decir, está enfocado, está como los caballos, como dicen por ahí.
que está enfocado en su maestro, está enfocado en todas las cosas que va a aprender, en su comportamiento. O sea, esto implica tantas cosas, porque o sea, una enseñanza la podemos recibir cualquiera, señor. Una enseñanza podemos recibirla de cualquiera. Pero ser discípulo, vamos a ver cuáles son esas implicaciones de ser discípulo. Y realmente, ¿cuáles eran las implicaciones en las cuales Pedro y Andrés estaban siendo invitados a este llamado? ¿Qué significaba, o sea, para ellos, si ellos aceptar este llamado? ¿Qué ellos iban a tener que hacer? ¿Qué iban a tener que dejar? ¿Cuáles eran los sacrificios? ¿Cuáles eran las implicaciones, valga la redundancia, de este llamamiento? Un llamado a ser discípulo. Bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Entonces, pero para que vayamos viendo aquí, un discípulo es más que una persona que toma una clase. Es más que eso. Cualquiera puede tomar una clase, cualquiera. Pero ser discípulo es otra cosa completamente distinta. Bien, saludamos a todas aquellas personas que están entrando, que se están conectando, aquellos que han entrado por primera vez que no nos conocen. Somos Filtros de las Escrituras, ¿verdad que sí? A través de la emisora Insof Radio. Estamos compartiendo algunas de las implicaciones que tienen los discípulos. Vamos a conocer también un poquito acerca de los maestros también. ¿Verdad que sí? Entonces, bien interesante. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el pensamiento judío con relación de un discípulo hacia un maestro? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, quizá a lo mejor para nosotros nos parezca un tanto, vamos a decirlo así, exagerado. O inclusive pudiera ser hasta absurdo para nosotros dentro de la mentalidad occidental. Y es que ellos veían, o sea, un maestro para ellos no era cualquier cosa. Un maestro para ellos representaba el mismo grado o tal vez un mayor grado que tu padre o tu madre. Es decir, un discípulo era catalogado un padre espiritual. Era catalogado como un padre. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que tus padres terrenales, nuestros padres terrenales, nos trajeron a la vida terrenal. ¿Verdad que sí? Nos trajeron a la vida. Ahora, estos maestros nos ayudan y nos enseñan a cómo vivir la vida. ¿Entiendes? O sea, nuestros padres terrenales nos acercan a este mundo, ¿verdad que sí? Pero los maestros, los padres espirituales nos enseñan y nos preparan, nos capacitan, nos instruyen para que nos acerquemos a obedecer los mandamientos y a través de ellos podernos acercarnos a la vida eterna. Bien, entonces, por eso es que esa es la mentalidad que tienen los judíos acerca de los maestros. Es decir, un maestro no es cualquier cosa, señores, no es cualquier cosa en la mentalidad judía. Y eso es algo que debemos de resaltarlo, porque es así, ¿entiendes? O sea, un maestro es una persona que está modelando, no solamente que aprendió e implementó, no, sino que también está modelando. Vamos a decirlo así, es una Torah viviente, una persona que vive la Torah, ¿entiendes? Su comportamiento refleja la Torah, todo, ¿entiendes? Inclusive la manera hasta de alimentarse, increíble, o sea. Entonces, por eso es la percepción que tienen cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué sucede? Por lo general, el discípulo se sienta a los pies de su maestro con el propósito de aprender de él todo lo que tiene que impartir. Y luego lo pone en práctica y a su vez lo enseña a otros. Es decir, esto es un procedimiento. Pero primero quiero destacar la parte de que el discípulo se sienta a los pies de su maestro. Bueno, quizá a lo mejor muchos pensarían que esto es literal. Y no necesariamente, no. Se está refiriendo, o sea, del nivel o sea, el nivel de humildad que tiene que tener el discípulo. O sea, el discípulo tiene un nivel de humildad tan grande que él se sienta a los pies de su maestro. Es decir, para aprender. Es decir, es algo que de verdad es algo bien interesante, maravilloso.
verdaderamente, y un caso ya que ustedes conocen en las escrituras, era que Pablo, el que ustedes conocen como Pablo, Shaul, él se sentaba, dice que se sentó a los pies de Gamaliel. En otra palabra, él fue enseñado, fue instruido, fue guiado, bien, bajo los pies de Gamaliel. En otra palabra, cada uno de esos personajes que están en la Biblia, en las escrituras, vamos a enfocarnos en este caso en el Nuevo Testamento. La mayoría, todos, tuvieron sus maestros. O sea, todos tuvieron a alguien que siempre, que estuvo ahí, ¿entiendes? Y Yeshua no fue la excepción. También Yeshua estuvo como maestro para sus discípulos. Y para muchas personas más también. Porque Yeshua no solamente le enseñaba a los discípulos. Yeshua también fue a diferentes lugares a transmitir las enseñanzas de las escrituras, ¿verdad que sí? Entonces, eso es bien interesante porque dentro del, vamos a decirlo así, en el judaísmo hay una especie de escalera. Es decir, hay una escalera, hay rangos, vamos a decirlo así, que tienen que ver con la enseñanza de la Torá, de la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, el primer nivel que nosotros vemos es el nivel Talmid. Talmid es una palabra hebrea que significa discípulo, ¿verdad que sí? Por lo que nos da a entender a nosotros que es una persona, un discípulo. Ahora bien, luego del Talmid viene el Moré. Bien, Moré es aquella persona que vamos a decirlo así, como un maestro, una especie de maestro, ¿verdad que sí? Pero luego de ahí hay más niveles, ¿entiendes? Es decir, que ese Moré, ese maestro, tiene un maestro por encima. Y así sucesivamente. Entonces, es para que nosotros veamos cuál es el enfoque, o sea, cuál es el mensaje de esta parte que estamos tratando aquí, sencillamente. Y es que, no solamente en esta área, a nivel de la parte, vamos a decirlo así, bíblica, cristiana, no importa de la religión que sea. O sea, en todas las áreas de la vida. O sea, nadie crece solo. Nadie crece solo. Es decir, todo aquel que ha llegado lejos en alguna área u otra, lo vemos en el deporte, lo vemos en la ciencia, lo vemos en diferentes cosas. Cada una de esas personas tuvieron un maestro. Bien, eso es importante. Cada una de esas personas tuvo un maestro. ¿Entiendes? Tuvo una persona que lo estuvo guiando, que estuvo con él ahí. Tuvo mucha paciencia, porque los maestros tienen que tener mucha paciencia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque realmente los cambios no suceden de la noche a la mañana en el discípulo. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo bien interesante porque vemos una tendencia. Vemos una tendencia a lo individual, ¿entiendes? Vemos una tendencia a yo hacer todas las cosas yo solo. Es decir, yo voy a crecer, yo me voy a expandir, yo voy a llegar lejos yo solo. Entonces, aquí comenzamos a tener problemas, comenzamos a tener muchas situaciones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es que nadie crece solo. En estos caminos mucho menos. O sea, nadie crece solo aquí. ¿Entiendes? Necesitamos maestros, necesitamos personas. ¿Entiendes? Necesitamos personas que estén guiándonos, ¿me entiendes? Y nosotros, en categoría de discípulos, debemos dejarnos guiar, ¿me entiendes? Nosotros debemos dejarnos guiar, porque es que realmente, si nosotros creemos, entonces que nosotros no la sabemos toda, lamentablemente. Como dicen por ahí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Entiendes? Entonces, o sea, no vamos para ningún lado, o sea, no puede ser posible. O sea, que yo venga, ¿me entiendes? Que yo venga, me vaya para un sitio lejísimo, ¿entiendes? Me voy yo solo para allá, ¿entiendes? ¿Entiendes? Vengo de allá con un superpoder de allá, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces supuestamente ya conmigo se dividen las aguas, no puede ser posible. O sea, ¿con quién fue que tú estudiaste? ¿Quién fue que te enseñó? O sea, ¿me estás entendiendo? Entonces, esos tipos de cosas son muy importantes, ¿entiendes? Son principios, ¿entiendes? Cuando se trata de enseñanza, cuando se trata especialmente de la Torá, no estamos hablando de una enseñanza cualquiera, no estamos hablando de principios de vida, principios espirituales. Bien, principios que nos van a ayudar a nosotros en la vida diaria. Entonces, si son esos tipos de principios que estamos hablando, precisamente con más razón debemos hacer énfasis verdaderamente que necesitamos
necesitamos y debemos dejarnos guiar por maestros, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Que estén ahí, o sea, ¿entiendes? Que estén modelando la palabra, ¿entiendes? Que estén modelando las escrituras, ¿entiendes? ¿Para qué? Para nosotros entonces poder vivir y acercarnos, como decía el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que decía Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Yeshua. O sea, ¿qué es lo que él está diciendo? O sea, ¿entiendes? Yeshua es mi maestro y yo soy el maestro de ustedes. Yo modelo el camino de Yeshua. Bien, entonces lo que él está diciendo es, sean imitadores de mí. Lo que él está diciendo es, ustedes pueden imitarme a mí con toda confianza, porque yo estoy enfocado, ¿entiendes? Todos mis esfuerzos, todo lo que yo he hecho ha sido nada más y nada menos que imitar, obedecer, dejarme guiar, ¿entiendes? Por aquel al quien yo considero mi maestro, en este caso Yeshua. ¿Te das cuenta? Es decir, que es una cadena, ¿entiendes? O sea, para nosotros nos encontramos como wow, como quien dice, wow, y este hombre no es humano, porque como este hombre me dice a mí que no sean imitadores de mí, que sean imitadores de mí como yo soy de Yeshua, como que eso está raro. Pero realmente, o sea, a Pablo no le costó mucho decirle esto, o sea, no fue algo extraordinario para Pablo, ¿entiendes? Porque Pablo entendía las implicaciones de un discípulo. Pablo comprendía lo que llevaba a ser un discípulo. Pablo fue discípulo de alguien, es decir, él venía en el eslabón, o sea, no fue que yo, un maestro de cero, así, no. De hecho, óyeme bien, no importa el llamado que tú hayas tenido, tú tienes que ser instruido por alguien. Si tú tienes un llamado a lo que sea, tú tienes que tener tu maestro. Tú tienes que tener tu maestro, no importa. O sea, tú no puedes ser maestro de la noche a la mañana porque Dios te llamó. O sea, no, así no es, así no son las cosas. ¿Entiendes? Independientemente de tu llamado, es decir, el hecho de que tú hayas sido llamado, ¿entiendes? Y tú tengas un maestro, eso no te quita a ti absolutamente nada. Por el contrario, tu llamado tiene una representación, tiene un fundamento, tiene principio, ¿verdad que sí? Entonces, eso es fundamental en la vida, ¿entiendes? No podemos crecer solos, no podemos. ¿Entiendes? Entonces, y no solamente eso, sino que cuando hablamos de las escrituras, oigan bien, no fue diseñada para nosotros estudiarlo. O sea, las escrituras no fueron diseñadas para nosotros estudiarlo solo, no. No es así. O sea, las escrituras fueron diseñadas para nosotros, o sea, aprender con otras personas, ¿entiendes? Con un maestro, ¿entiendes? Con otro compañero de nosotros, con otros discípulos junto con nosotros. Es decir, para nosotros compartirlo con otros. Es decir, o sea, la Torah no fue algo exclusivo, o sea, no fue algo para mí y ya, no. Sino más bien para compartirlo, ¿entiendes? Para poder crecer juntos en el conocimiento de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la importancia que tiene la palabra en cada uno de nosotros es bien extraordinaria. Por eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo ha venido esa transmisión oral de las escrituras. ¿Entiendes? Que eso venía de boca en boca, ¿entiendes? ¿Entiendes? El Eterno le hablaba a Moisés le hablaba a los líderes hablaban a los padres le hablaban a los hijos. O sea, esa cadena, ¿entiendes? Esa cadena hacía que esa palabra se mantuviera en esas generaciones, verdaderamente. ¿Entiendes? Y por eso que vemos en Deuteronomio capítulo 4, si mal no me equivoco, que habla de que y hablarás esta palabra cuando estés en el campo, cuando estés laborando, cuando estés en tu casa, cuando te vayas a acostar. Y todo ese tipo de cosas lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la palabra, la palabra es para compartirla. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Entonces, las implicaciones del discípulo, vamos a ver. Vamos a ver las implicaciones, vamos a seguir viendo las implicaciones de los discípulos, vamos a seguir viendo un poquito acerca de los maestros, esa correlación maestro-discípulo. Bien, eso es muy importante. Entonces, hay una frase que realmente me ha llamado mucho la atención y dice que cuando el maestro
Perdón, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, en el momento preciso del Eterno, eh, ya estas personas habían sido seleccionadas ya. Y ya en el momento que vino estos llamamientos, estos llamados, eh, ya estas personas estaban preparadas, vamos a decirlo así, estaban preparadas para recibir las enseñanzas, estaban preparadas para acercarse a una nueva etapa de su vida, que es la etapa del discípulo. O sea, el discipulado, el discípulo, es una nueva etapa de vida. Es decir, una persona que no es discípulo, o sea, que nadie lo está discipulando, es una persona. Pero una persona que se está discipulando es una persona, claro, pero completamente diferente. Es decir, o sea, se ve, se nota la diferencia. Hay un abismo entre una persona que está siendo discipulada y una persona que nunca ha sido discipulada. O sea, eso se ve, eso se nota, eso se siente verdaderamente. Entonces, ¿qué sucede con los maestros? Los maestros en Israel educaban a los demás a vivir acorde a la voluntad de Dios. Ya lo habíamos hablado de eso. Entonces, habitualmente, ¿quiénes eran estos maestros? Estos maestros eran, por lo general, eran estudiosos de la ley, es decir, de la Torá, ¿verdad que sí? De la palabra del Eterno. Entonces, no obstante, estos hombres eran ilustres, eran personas que estaban capacitadas, preparadas, modelaban un estilo de vida conforme al plan de Dios que ellos experimentaban. Bien. Entonces, en otras palabras, o sea, más que teorías o doctrina, un maestro instruía la sabiduría para vivir íntegramente, hallando el sentido de la existencia y la forma de cumplir la propia vocación. O sea, ese era el objetivo del maestro.